Estamos en Santa Cruz con el timplista Becel Rodríguez. ¿Cómo es tu nombre completo, Becel? Becel Rodríguez González. ¿Y es natural de aquí, de Santa Cruz? Yo el nombre. No, tú. No, yo soy de La Laguna. De La Laguna. De La Laguna. Vivo en Santa Cruz actualmente, pero soy de La Laguna. ¿Y naciste en qué año? Nací en el 84. En el 84. Y mira, ¿te dedicas profesionalmente al timple o has estudiado otra cosa? ¿Compatibilizas el timple con otro trabajo? Estudié otra cosa. En mi caso estudié ingeniero en informática en la Universidad de La Laguna. Y lo del timple me viene antes de lo de la universidad, desde que tenía, no recuerdo, pero 12 o 13 años, y compatibilizo ambas cosas actualmente. Ajá. ¿Y por qué empezaste a tocar el timple? Empecé a tocar el timple porque me regalaron uno. Mi abuelo, por parte de mi padre, tenía un timple pequeñito. Él creía que procedía de Lanzarote, pero ni siquiera lo tenía muy claro. Un timple de 4 cuerdas, bueno, realmente construido de 5, pero le quitaban una, como sucedía principalmente en las islas occidentales. Y unas navidades pues sacó el timple, lo tocó un poquito en la manera que él sabía y me lo regaló. No sé cómo le dio por ahí, pero me lo regaló, y mi padre por supuesto me amenazó y me dijo: ni se te ocurra dejar el timple de tu abuelo guardado en un armario. Y bueno, pues me obligó un poco a ir a clase, y de ahí en adelante pasaron muchas cosas hasta el día de hoy. ¿Y quién fue tu primer maestro? Mi primer maestro, ¿Autodidacta no o...? sabría decirte, porque es verdad que en esas primeras clases a las que mi padre me obligó a ir, Sí. eran básicamente en el colegio donde estaba, en el Buen Consejo, en un colegio que está en La Laguna, de la zona de San Diego. Sí. Había un profesor de la zona de San Benito, La Laguna, que se llama Suso, o sea que deduzco que su nombre es Jesús. No recuerdo el apellido, pero fue él mi primer maestro de timple, la primera persona que me enseñó los acordes más básicos. Y aparte de él, después en los siguientes años o meses, imagino que rápidamente pues te picaría el gusanillo. Sí, pasaron muchas cosas. Después de este chico Suso tuve otro profesor que era, creo que sobrino del primer Suso, que también se llamaba Jesús, curiosamente, y que también me enseñó algunas cosas. Bueno, y después el resto del camino he sido parcialmente autodidacta. Yo estuve en la agrupación folclórica El Moral, un grupo tradicional de la zona de San Miguel de Geneto, La Laguna, donde viven mis padres, Sí. durante muchos años, y allí digamos que de alguna forma pues conocí, la gente que estaba allí pues me enseñaron los palos, a tocar con el timple los palos más tradicionales del folclore de las islas, ¿no? Lo que todo el mundo conoce: isas, folías malagueñas, berlinas, un montón de estilos diferentes. Y supongo que de ahí pues empecé a motivarme al ver que progresaba de alguna manera, y además daba la tremenda casualidad de que por esa época pues los timplistas que todos conocemos, los 3 timples de oro, ¿no? José Antonio Ramos, Domingo Colorado y Benito Cabrera, estaban editando sus primeros discos en solitario. De hecho, más o menos por esos años salió Notas de Viaje de Benito Cabrera y Los 4 Gigantes de José Antonio. Sí. Y me motivé con esos discos, más lo poquito que ya sabía, perdón, pero los bichos me están acribillando. Y al final empecé un poco a hacer en casa cositas como solista, mis pequeños punteos y demás. Así que de alguna manera ese camino lo continué, pero de forma autodidacta. O sea que tus primeros pasos como solista, o descubriendo el timple solista, el timple de concierto, fue en este caso tú solo, a través de los discos de otros maestros. Sí, efectivamente. Sí. Y de los métodos de enseñanza de estos primeros tiempos con los Jesuses, ¿cómo recuerdas que eran sus métodos de enseñanza? ¿En algún momento hubo lenguaje musical o era más bien pues rudimentario, aprender los acordes de memoria y en grandes grupos? ¿Qué recuerdas de eso? Recuerdo que eran bastante rudimentarios, muy pobres y escasos. Claro, en aquella época la era de internet no había llegado. Sí. Y los trabajos discográficos que llegaban empezaban a llegar en CD, y el CD se estaba más o menos asentando. De hecho ya era común tener un Discman o algo de esto, ¿no? Pero era todo bastante rudimentario. Recuerdo que con uno de los primeros timples que tuve, que fue este de mi abuelo, me regalaron un manual típico del que se han editado no sé cuántas ediciones. Sí. De, si mal no recuerdo, Francisco Sarmiento Rojas, el sobrino de Argelio Rojas Rojita, Sí. que le robó el sobrenombre, por cierto, y nunca se lo perdonó, si mal no recuerdo, contaba Benito Cabrera. Y ese manual, él explicaba, el manual se había editado bastantes años antes, y la versión que yo tengo en casa debe ser de la 3ª o 4ª edición aproximadamente. Y en ese manual se enseñaba a tocar el timple con unos diagramas de acordes muy básicos. Además, quiero recordar que se enseñaba a tocar el timple de 5 y de 4 cuerdas en 2 afinaciones diferentes. No recuerdo exactamente qué afinaciones eran. Una me supongo que sería la estándar que utilizamos hoy, y la otra no recuerdo exactamente cuál era. Pero juraría que ese manual hablaba de 2 afinaciones diferentes, pero era muy básico. Al final tenía los diagramas de acordes
y no recuerdo si al final te intentaba orientar para que tú intentaras con esos acordes tocar algunas canciones muy sencillas, pero con un método gráfico visual muy rudimentario. Con flechas, ¿no? Los ritmos en flechas. Sí, efectivamente, con las flechas para indicar la mano hacia arriba, mano hacia abajo. Y recuerdo también años, pero esto fue años después, que también tuve un manual en la mano que editó Domingo el Colorado. No recuerdo exactamente qué año lo editaría él. Y ahondaba un poco en la misma línea, ¿no? De intentar, mediante diagramas de flechas y acordes, intentar que el alumno, pues de alguna manera, de forma independiente, progresara en conseguir, pues eso, sus primeros pasos y sus primeros acordes con el timple. Es el recuerdo más antiguo que tengo. ¿Hasta qué año estuviste con tu agrupación folclórica? ¿Has seguido hasta ahora o...? No, estuve... Pues una buena pregunta. Yo juraría que empecé en el año 98. 98, y puede que estuviera con ellos unos 10 años aproximadamente. Bueno, 2008. Calcula aproximadamente, sí. No sabría decirte, pero 2007-2008. Después no has estado con otros grupos folclóricos, sino ya tú te has sentado en tu carrera como timplista solista con tus proyectos. Sí, es el único grupo en el que estuve, como te digo, hasta el año aproximadamente, pues eso, 2007-2008. Yo ya cuando dejé el grupo ya hacía algunas cosas como timplista solista. De hecho, creo que ya había conseguido 2 de los premios que tengo, uno que fue de Canarias y otro a nivel nacional, un premio de folk que hubo en el año 2004. Y no estuve más grupos folclóricos después de eso, sino ya todo fue haciendo cosas como timple solista. ¿Y de estos primeros momentos recuerdas haber compartido clases con otro compañero que también haya despuntado, ya no con el timple, sino en el folclore en general? Como compañero, wow, buena pregunta. Recuerdo cruzarme a gente por el camino durante esos años en esa agrupación folclórica y cuando estaba empezando a hacer mis primeras cosas con el timple. Por ejemplo, gente que hoy en día es más o menos conocido, más o menos relevante. Recuerdo conocer a Fran Baraja una vez. Yo obviamente no sabía que él se iba a convertir en Fran Baraja, pero sí recuerdo que lo conocí una vez en este grupo folclórico. También tengo una anécdota que siempre que me gusta recordar, porque la he comentado con otros compañeros, y es que yo coincidí en el año 2000, creo, en un certamen de timple con otros compañeros que hoy son grandes timplistas. En aquel momento éramos todos unos críos, pero con el tiempo muchos de los que coincidimos en aquel certamen hemos continuado, y algunos de ellos son grandes amigos y grandes timplistas, como por ejemplo Johnny Rodríguez o Altai Páez, que yo coincidí con ellos siendo eso. Yo tenía creo que 16 años y ellos son más pequeños que yo, o sea que deberían tener 15, 14, 13 años. Y con ellos recuerdo coincidir en La Palma en ese certamen de timple que se hacía, certamen que se extinguió, se dejó de hacer. Y ellos, curiosamente, al igual que yo, hemos continuado en este camino del timple. Bueno, ellos tienen sus trabajos discográficos y también hacen sus carreras de solitario. Después hablamos, te pregunto del proyecto que tienen en común. Va, muy bien. ¿Tú has sido alguna vez profesor de timple? ¿Has tenido alumnos? He tenido alumnos, sí. ¿Y de estos alumnos, algunos destacados o todavía están en estadios un poco de aprendizaje iniciales o no tenían tampoco esa pretensión a lo mejor? No, realmente yo he tenido muy poquitos alumnos porque siempre he centrado en otras cosas, pues las clases que he dado de timple han sido prácticamente residuales, ¿no? Han sido muy pocas. Y no, los alumnos que he tenido, hubo un alumno que grabó una pequeña maqueta una vez de 4 temas, incluso creo recordar que había una serie de ayudas para que artistas emergentes grabaran maquetas hace unos años de esto, unas ayudas que también se perdieron. Y este chaval llegó incluso a grabar como timple solista algunas canciones, pero bueno, no era su pretensión tampoco seguir y sus padres lo enfocaron por otro camino y al final terminó dejándolo. Dentro del mundo de la música, de la formación reglada, ¿tienes estudios en algún instrumento, ya sea conservatorio, escuela de música, aunque no sea el timple? No. Todo ha sido de forma autodidacta. Soy de los pocos que he sido totalmente, casi todo autodidacta. Sí. Pero imagino que como timplista sí tienes conocimientos evidentemente de lenguaje musical. También me imagino que aprendido de forma autodidacta. Claro, aprendido de forma autodidacta y también un poco empujado por los músicos que me han acompañado durante estos últimos años, que me han empujado a que adquiera esos conocimientos, claro. Hablando de tus timples, ¿qué timples destacados has tenido? ¿Timples destacados? Sí, o los timples que tú consideras que son las joyas de tu corona, los que más mejor sonido te dan o más cómodo te sientes con ellos. En casa tengo una pequeña colección porque a mí es algo en lo que desde siempre me he recreado. Yo veo un instrumento nuevo y me motiva un montón. Y muchos de esos timples los he comprado, a otros me los han regalado también, todo se ha dicho. Y en casa debe haber como 25, a lo mejor, 25, 27 timples, algo así. Y algunos que merezca la pena destacar, pues por ejemplo destacaría un Simón Morales Tavío, que no sabría decirte de qué fecha es, pero Pedro Izquierdo me dijo que él le calculaba aproximadamente unos 50, 60 años, está en bastante buen estado de conservación
y conserva todas sus piezas originales, incluso las clavijas hechas con hueso de aparentemente camello, que era muy común utilizar en la isla de Lanzarote. También tengo un timple de Agrícola Álvarez, que es uno de los timples que heredé de uno de mis abuelos, que también no sé exactamente tampoco cuántos años tiene, porque mi abuelo ya no vive, no le puedo preguntar, pero también es un timple que posiblemente sea de los años 70 o principios de los 80, que es más o menos cuando yo nací. Y luego tengo timples de muchos constructores de la actualidad. Tengo Kima, tengo por supuesto, tengo de Francisco Fariña, tengo 2, tengo de David Sánchez, tengo de Vicente Corujo, tengo 3, si mal no recuerdo. Tengo un timple eléctrico de una aventura un poco loca que se me ocurrió encargarle uno, que es como una guitarra eléctrica pequeña en el fondo, para que te hagas una idea. Se me ocurrió encargarle uno a un luthier norteamericano que hace mandolinas eléctricas y me construyó un timple eléctrico con toda la morfología de un timple, pero con cuerpo sólido y pastillas de bobina, ¿no? Como en el fondo convertir un instrumento acústico en un eléctrico, ¿no? Tengo también un timple MIDI que, bueno, fue una creación un poco de José Antonio Ramos, y el luthier que le hizo su timple a él también me hizo uno a mí, Marco Buitano, un chileno que estuvo afincado en Madrid, no sé ahora mismo dónde anda. También tengo uno de esos. Y es que no recuerdo más porque son un montón. Y así, usualmente, ¿cuál sueles emplear en tus conciertos? Pues mira, estoy últimamente utilizando 2 un poco por comodidad, porque noto que me siento mucho más cómodo en sonido y en digitación con esos 2. Uno es de Vicente Corujo y otro es de David Sánchez. El de Vicente Corujo es amplificado, el de David. Y respecto, esto es una cosa muy, muy personal, pero respecto a los timbres y un poco a las cuerdas, que es el medio de generación, ¿con qué tipo de cuerdas te sientes más cómodo? ¿Y qué timbres buscas? Yo sigo utilizando, yo tengo un defecto que es mi principal defecto, que no me gusta nada, y es que tengo las uñas muy finas y se me quiebran con facilidad. De hecho tengo una quebrada por aquí por un lado y me cuesta horrores que se me mantengan sin quebrarse y que empiecen a hacer ruidos extraños, lo cual me causa, me pone de los nervios, ¿no? Entonces yo estoy utilizando actualmente, no estoy utilizando cuerdas de materiales extraños, porque, o sea, de materiales innovadores, ¿no? De fluorocarbono, de fibra de azúcar y cosas así que he visto, o de titanio, porque no terminan de convencerme el sonido y me siento como realmente el tacto incluso me resulta incómodo. Y estoy utilizando cuerdas de nylon rectificado de la marca Pyramid. Son bastante tensas y bastante gruesas, pero como tienen un sonido un poquito apagado que no brilla tanto, me viene ideal porque tengo las uñas delgadas y no me suena tan brillante, sino porque el sonido muy brillante no me gusta. Entonces pues consigo con esas cuerdas que me suene un poquito más apagado y así me quedo más tranquilo. O sea que buscas potencia, imagino que estas cuerdas tienen mucha tensión. Tienen bastante tensión, sí. ¿Cómo describes tu sonido ideal? Un poco acabamos de hablar de esto, pero ¿cuál es tu sonido perfecto, el que tú pretendes? Madre mía, qué pregunta. Es una pregunta un poco... Esta pregunta sí es difícil. Mira, no lo sé, pero es una pregunta muy complicada porque parece que la gente se piensa que es muy sencillo, que solamente tocar y lo que salga ya. Pero es verdad que siempre estamos en la búsqueda de conseguir un mejor sonido. Yo me grabo en casa con, en teoría, buenos micrófonos y nunca me gusta lo que oigo. Casi siempre me siento disgustado. Digo, joder, ¿por qué me suena en la grabación aquí en casa esta frecuencia media, la noto tanto? ¿O por qué este timple está tan agudo en esta grabación si yo lo oigo al natural y no me suena tan agudo? Entonces está siempre como en ese grado de disconformidad, ¿no? ¿Y cómo me gustaría? Pues a mí me gusta que suene potente, que tenga bastante sustain y que no sea muy brillante, que no tenga demasiado ataque ni demasiado brillo, porque entonces me empieza a sonar... Me incomoda particularmente. Y como timplista, dentro de qué estilos o qué etiquetas te pondrías. ¿Qué estilo? Sí, o qué etiquetas te pondrías. A mí me gusta, siempre me han gustado 2 cosas. Me ha gustado las músicas del mundo, el rollo étnico, el poder experimentar con músicas de otros lugares diferentes a donde vivimos, ¿no? Los folclores de otros sitios del mundo, las fusiones que se hacen de folclores de otros lados del mundo con elementos modernos. Una vez escuché una precisión de un amigo que es etnomusicólogo que me decía que curiosamente la mezcla de algo tradicional con algo moderno siempre da lugar a algo moderno, ¿no? Entonces en eso se apoyan muchos artistas para decir, bueno, cojo algo tradicional y lo mezclo con algo que es relativamente más reciente, más moderno, y yo sé que el resultado va a ser algo moderno que puedo encajar mejor al público, ¿no? Entonces a mí ese proceso de fusión de músicas tradicionales con otros elementos que lo convierten en más moderno, eso me gusta. Y si ahonda en el rollo étnico, pues me mola también. Y sobre todo el intentar meter el timple en nuevos estilos donde no se ha metido antes y un poco experimentar también esa vía. ¿Hay algo en el sonido de Celso Rodríguez que sea característico? ¿Algún elemento propio que se te pueda identificar al sonido de Becel? Qué difícil. Joder, esa pregunta es muy difícil también, ¿eh?
Pues no lo sé, eso tendría que decírmelo a la gente que me escucha. ¿O algún elemento de tu ejecución como timplista? Bueno, no lo sé. Técnica. Es muy curioso porque antes mencionábamos a otros compañeros, ¿no? Como Altai, como Johnny o como Germán López. Nosotros cuatro tenemos un proyecto que se llama Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, una locura que se nos ocurrió hace unos años y que todavía sigue caminando. Y es curioso porque siempre, después de cada concierto, nos llega un comentario que suele ser bastante repetitivo, bastante recurrente, y es que tocamos el mismo instrumento, pero sonamos diferentes. Entonces, yo no sé muy bien por qué la gente lo dice. Bueno, está claro que tocamos de forma diferente, ¿no? Y que la forma de rasguear y de interpretar el instrumento es diferente. Pero no solo es que lo sea visualmente, sino que parece que la gente también lo percibe auditivamente. Entonces, pues, supongo que sí, que algún elemento diferenciador mío tiene que haber. Bueno estaría si no, ¿no? Porque nadie es copia de nadie, pero si existe algún elemento, es difícil identificar cuál. Mira, para ti, ¿qué debe reunir un buen timplista? Independientemente de que es un timplista pues, popular o que esté dedicado más a timple solista, ¿qué debe reunir un buen timplista? Cuando yo era más pibe, me obsesionaba un montón el no cometer errores cuando tocaba. Hasta el punto de que a veces no disfrutaba lo que tocaba porque estaba totalmente concentrado en no cometer errores, en esta parte que es muy difícil, voy a intentar evitarla en el concierto porque sé que aquí es susceptible de que meta la pata. Ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando pasa el tiempo es todo lo contrario, me lo voy a pasar bien y si me equivoco, pues en una nota, no importa, pero di 1000 bien. Y si me equivoco en una o en 10, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, afortunadamente para mí, esa filosofía ha cambiado y ahora procuro disfrutar más del instrumento y centrarme menos en lo bien que toco o en lo bien que tocan los demás, ¿no? Y yo creo que para ser un buen timplista, lo que hay que hacer es disfrutar, no tocar bien, porque bueno, al final, y esa es una filosofía que sinceramente creo que deberíamos aplicar, estoy yendo muy por las ramas, pero creo que deberíamos aplicar más aquí, porque es una filosofía que en el mundo del ukelele, si tú ves a los profesores de ukelele en Hawái, o las academias, o en Hawái la cultura del ukelele está casi más extendida que el timple aquí, y te das cuenta de que hay un mensaje común que da igual lo bien que toques, lo haces bien, no importa, lo haces mal, no importa tampoco, lo importante es que te lo pases bien. Y yo creo que esa filosofía deberíamos aplicarla más aquí, al final es casi irrelevante si tocas bien o tocas mal, más allá de las pretensiones que tú tengas y a donde tú quieras aspirar, que por supuesto será importante para ti, por supuesto. Pero el que una persona toque mejor o peor no debería ser asunto mío, sino lo que debería preocuparnos es que esa persona esté disfrutando y que realmente lo pase bien tocando el timple o el instrumento que sea en general. Mira, y háblanos un poco de los proyectos en los que estás inmersos o has estado en el pasado, o tienes en mente para el futuro. Los del pasado no te los voy a contar todos porque son unos cuantos, porque he estado muy inquieto en los últimos años, pero sí te puedo contar, por ejemplo, Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, que lo nombramos hace poco, que lo iniciamos en 2014, creo. Y bueno, nos ha dado un montón de satisfacciones porque intentamos abordar no solo la interpretación del timple, sino de instrumentos parientes de este, ¿no? Del cuatro de Venezuela, el charango, el ukelele, el cavaquinho, toda la familia de instrumentos de pequeñas guitarras, ¿no? Que son muy parecidas al timple. El proyecto Mujeres de la Voz al Mundo, que coprotagonizo junto a Claudia Álamo, donde, bueno, en clave de voz y timple, pues intentamos ahondar en la temática de la mujer, que está muy de moda, y ofrecer un repertorio que ahonda justamente en el cancionero compuesto o popularizado por mujeres. Y más recientemente también estoy en un proyecto que, bueno, por el COVID y otras causas no he podido dar visibilidad a todo lo que quisiera, pero que sigue ahí, que es junto al músico marroquí Kino Aitidrisen, un músico marroquí que vive aquí en Tenerife. Y bueno, hace un tiempo decidimos explorar la vía de fusionar la música canaria con música marroquí, también porque observamos que existen, no muchas, pero alguna pequeña similitud entre algunas cosas que se hacen en Canarias y algunas cosas que se hacen en Marruecos. Y juntos presentamos un proyecto común y bueno, ese proyecto sigue. De hecho, algunos de los temas que hicimos en ese proyecto los interpretamos junto a la Big Band de Canarias en enero de este año, en un concierto de Año Nuevo que hicimos en Garachico. Y Kino va a colaborar también para hacer algunos de esos temas en un concierto que tengo el día 7 de noviembre aquí en el sur de Tenerife, en Arona. Y vamos, que el proyecto sigue caminando de diversas maneras. ¿Y como solista? En todos esos proyectos. Eres solista en todos estos proyectos, pero como solista el personaje debe ser únicamente a lo mejor con banda o timple y guitarra. Bueno, con timple y guitarra siempre he estado activo, con banda menos, pero supongo que bueno, es lo de siempre, ¿no? Que al final todos queremos tener una banda de 15 músicos, pero las condiciones culturales y económicas actuales te empujan a tocar en dúo, ¿no? Sí. A dúo sí que he estado haciendo cosas con Marco del Castillo, el guitarrista que me acompaña desde hace ya bastantes años. Y bueno, se nos puede ver habitualmente por los escenarios haciendo pequeños conciertos o en
aquellos lugares donde nos llaman básicamente. Con banda es verdad que he estado haciendo menos cosas. Y lo que sí es cierto es que el formato de banda, que es muy atractivo porque ahonda un poco más en lo que te decía antes, ¿no? En la fusión del timple con otros elementos, con bajos eléctricos, baterías, teclados y demás. Sí que tengo muchas ganas de recuperarlo, pero quizás dándole algún tinte de música electrónica o un poco explorando la vía esa del ordenador que no ha sido tan explorada utilizando un timple como protagonista. ¿Qué objetivos ves en el timple para el futuro? Objetivo. Bueno, acabas de mencionar uno, por ejemplo, explorar el timple con música electrónica. Correcto. Pero ¿tienes otras ideas en mente o a dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué experiencias te gustaría vivir? Bueno, si lo piensas realmente, aparte de la fusión con otros estilos, ¿no? Como el ejemplo de música electrónica que comentamos antes, otra vía que no sé si está suficientemente explorada y no sé si tampoco es interesante, eso que lo juzgue cada uno, pero es lo que comentaba antes de la morfología del timple. Guitarras existen, por ejemplo, si hacemos un símil con la guitarra, existen un montón de variantes, por llamarlos de alguna manera, de la guitarra que son muy interesantes. Por ejemplo, la guitarra española o la acústica dio origen a una variación que es la guitarra eléctrica. Y con la guitarra eléctrica, pues qué decir, ¿no? Que se ha hecho tanto con ese instrumento y ha hecho aportaciones tan grandes a la historia de la música, incluso formando parte desde, o sea, ayudando a crear estilos como el rock, como un montón el rock en todas sus variantes, ¿no? Como un gran género. Y claro, eso es debido, al final la guitarra eléctrica surge como una adaptación, una variación morfológica de otra guitarra, que era la guitarra pues, española, acústica, como se quiera llamar. Entonces, bueno, en el timple también se puede explorar un poco en esa vía. Yo lo he estado intentando con el timple eléctrico, pero no es nada fácil. Es un mundo que se abre totalmente nuevo. Y supongo que el seguir explorando nuevos estilos y en nuevas morfologías pueden ser quizás dos de los caminos más interesantes. Te diría también que a lo mejor explorar nuevas técnicas de interpretación, pero es que el nivel interpretativo de los intérpretes en la actualidad es tan alto. Yo creo que vivimos un momento que no sé si la gente lo aprecia en su justa medida, pero yo que lo vivo de cerca, veo tocar a gente como Altai, o como Germán, o como fulanito de tal, y me maravillo, y me sorprendo. Digo, joder, tío, qué lujo, qué privilegio que esta gente toque así de bien y con tanto virtuosismo, y estemos aquí para vivirlo y para verlo, ¿no? Entonces, yo creo, y a lo mejor soy muy optimista, pero creo que superar a gente como ellos va a ser muy complicado, porque están en un nivel interpretativo muy alto. Así que creo que las principales aportaciones al mundo del timple pienso que deben ir no tanto a la interpretación, que por supuesto siempre también saldrá alguien que te sorprenda, ojalá que sí, pero creo que deben más ir en la otra vía, en seguir explorando músicas que interpretar con el timple. Nuevas músicas, nuevos estilos. Correcto. Hasta la fecha, Juan, ¿cuáles han sido tus hitos más importantes o las experiencias que recuerdes con más cariño? Actuaciones, festivales, que... Pues al final es muy curiosa la pregunta, porque siempre me preguntan en las entrevistas de radio por los premios. Y los premios no le importan a nadie, excepto a mí, pero la realidad es que no le importan a nadie. Porque al final las experiencias más interesantes son las otras, las humanas, ¿no? Ni siquiera con el timple, sino con las personas, ¿no? Que a veces es casi más importante. No sé, cuando estrenamos timples y otras pequeñas guitarras del mundo fue un momento mágico. Sí. Cuando tocamos en el WOMEX, una feria de músicas del mundo internacional, donde nos vieron programadores de todo el mundo, ese momento fue increíble. Cuando toqué en el Festival Internacional de las Artes en Costa Rica con un timple donde nadie sabía que era un timple, ese momento fue increíble, porque el sitio era mágico, era Costa Rica. Cuando presenté mis dos discos, Indiferente y Hábitat, esos momentos también fueron muy bonitos, porque estabas mostrando algo, lo que había estado trabajando durante muchos meses. Al final son esos momentos, ¿no? Los que yo creo que te calan y que de vez en cuando recuerdas esos momentos más que otros, ¿no? Para que los premios no se queden en el tintero, ¿qué premios has conseguido con un instrumento? Uno fue en el 2000, que lo mencioné antes, fue un primer premio compartido, porque al final se compartió entre varios, en un certamen que se convocó por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y SOCAEMOS, una empresa de gestión cultural que ya está extinta, ¿no? Y en aquel momento, bueno, fue en el certamen donde coincidí justamente con otros compañeros, estaba Pedro Izquierdo también, y estaban Altai y Yone, y otros compañeros, no recuerdo si estaba Carlos Cabrera, que él es guitarrista de la isla de Gran Canaria, pero también tocaba el timple. Y no recuerdo quién más había, sé que había alguien más, estaba Pedro también, y ahora mismo no recuerdo quién más estaba. Y ese fue uno de los premios. Y luego en 2004 el otro fue en el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud. Ellos hicieron una selección de grupos de música folk a nivel nacional, los premiaban y hacían una pequeña gira. Sí. Al final no era tanto, eran 3-4 conciertos a través de la península ibérica, y yo fui uno de los seleccionados del año 2004. ¿Cómo ves el estado de la construcción de timples en Tenerife?
el estado de la construcción del timple. Yo creo que hay, siendo sinceros, una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que está más vivo que nunca. Sí. Hay bastantes luthieres jóvenes. No es que sean muy numerosos, no es que se cuenten por ciento, Sí, pero son más de los que seguramente cabía esperar, ¿no? Sobre Sí. todo cuando a la construcción del timple antiguamente se estaba dedicando gente de ya cierta edad, ¿no? Y que llevan muchos años en esto. Entonces que haya constructores jóvenes como, pues no sé, David Sánchez, Barito, son unos cuantos. No voy a seguir nombrando porque seguro que Sí, alguno me dejo, sí, pero son sí. unos cuantos. Eso por supuesto es positivo. La parte negativa es que creo que hacen alteraciones morfológicas en el timple que creo que no aportan absolutamente nada. He visto timples de 42 centímetros, pero con las escalas, la colocación de los trastes y las escalas mal medidas, con lo cual no afinan bien. He visto timples donde de escalas demasiado grandes, 42, 43, pero que utilizan las mismas cuerdas que utilizan para los de 40, con lo cual se produce una diferencia de tensiones y una diferencia de sonido. He visto timples con cajas muy grandes y muy aperadas, que parece que el sonido se pierde dentro de lo grande que es la caja. En definitiva, alteraciones que seguramente las hacen con la mejor de las intenciones, pero que no estoy convencido o seguro de que aporten mucho valor añadido al intérprete, más allá de lo bonito o feo que pueda quedar esa variación en la estructura del instrumento. ¿Crees entonces que quizás falte un poco de conocimiento en temas de lutería o de construcción de instrumentos, a pesar de la buena intención y de las ganas de innovar? Falta un poco, y es una cosa que muchos constructores han hablado, que falta formación, que cualquiera puede ser constructor. Y a lo mejor hay mucha oferta, pero de calidad no hay tanta, quizás. Posiblemente falte formación. Es verdad también que sí, es muy curioso porque yo veo instrumentos hechos por luthieres de aquí y los comparo con instrumentos hechos en otras regiones, instrumentos similares, ¿no? De la Sí. familia del timple, hechos en otros sitios del mundo, en Venezuela, en Madeira, que tienen dos instrumentos de su familia del timple, en Portugal, y me doy cuenta de que el nivel de construcción de los luthieres de aquí es bastante elevado. O sea, los acabados son bastante buenos y los instrumentos posiblemente tengan menos defectos que los que se construyen en otros lados del mundo, pero no son perfectos ni mucho menos, ¿no? Entonces posiblemente falte formación, y también es verdad que en la lutería no hay nada escrito. Al final el instrumento, hay muchos constructores que construyen los instrumentos y mientras suene, bien Sí. está, ¿no? Y a veces falta un poco de criterio, de sentido común para evaluar si lo que estoy haciendo, a pesar de que suena, podría estar mejor o no. Entonces sí, posiblemente falte un poco de las dos cosas, información y un poco también de sentido común, Sí. no sé cómo llamarlo, sí, un poco de... Y para acabar, ¿cómo ves el timple en la actualidad y cómo crees que estará dentro de un par de décadas? Bueno, en la actualidad, yo ya lo dije, pero creo que el momento es bastante bueno, porque hay un montón de constructores que han decidido pues, hacer de su vida la construcción del timple. Lo que te dije antes también, seguramente el público, la gente no lo aprecia porque todavía están eclipsados en parte por los trabajos tan increíbles que hicieron José Antonio, Domingo y Benito, pero hay una calidad interpretativa de los intérpretes actuales, más o menos de mi generación, ¿no? Los que mencioné antes y más, por supuesto, que la calidad es muy alta. Y te digo, no creo que la gente lo aprecie en su justa medida, pero joder, que es increíble lo que hacen, o sea, y se queda uno realmente con la boca abierta para flipar. Entonces el momento no cabe duda de que es muy bueno, y además siento que cada día hay más interés por aprender timple, hay cada vez más escuelas, más alumnos. Está el proyecto este de la red de enseñanza del timple en los centros de Gran Canaria. Aquí hay más escuelas, se introdujo el timple en el conservatorio, de hecho Pedro y el nombre del profesor de timple en Las Palmas, Derke. en Gran Canaria, y Derke. Están dando clases en el conservatorio por primera vez en la historia. Entonces, bueno, está claro que el momento es propicio, ¿no? Y que hay un interés creciente, lo cual está guay. Y yo pienso que si ese interés aumenta o por lo menos se mantiene, está claro que al timple le queda vida, y seguro que con lo inquietos que somos aquí en Canarias surgirán nuevas experiencias, nuevos experimentos alrededor del instrumento, seguro que sí. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y suerte. Igualmente. Gracias.